Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos Hola. y a todas. Bienvenidos a este segundo día de jornada acá en las 24 horas de paz en español. Como parte de esta charla en la mañana de hoy, tendremos a amigo Enrique Catalá desde España, que nos va a estar hablando sobre cómo leer planes de ejecución. Mi nombre es José Luis Rivera, líder de la comunidad de paz global en español. Antes de comenzar con Enrique, les recordamos a nuestros auspiciadores, Pluralsight, SQL Sentry, Ispin People y Microsoft, que han hecho posible de este evento, al igual que todo el comité organizador de Paz y el capítulo global de Paz en español. Les recordamos también que todas las personas que participen de todos los eventos entrarán en unos sorteos al final del mismo, en el cual estaremos regalando licencias y productos de nuestros auspiciadores. De igual manera, también les recordamos que todos los miércoles nos reunimos a las 8 de la mañana, a 12 de mediodía, hora de Colombia, en los eventos de la comunidad de Paz en Español, así que también igualmente le invitamos a que nos acompañen en esos eventos. Para más información pueden ir a nuestro canal de Facebook en facebook.com/Spanish Paz VC para más información, videos, presentaciones y demás información. Sin más, los dejo con Enrique para la exposición del tema. Adelante, Enrique. Hola, muchas gracias, José. Bueno, pues vamos a empezar. Un poco la agenda de lo que teníamos preparado para esta sesión es hablar de cómo, muy por encima, por supuesto, sobre cómo generar los planes de ejecución, cómo se generan. Vamos a hablar brevemente también sobre el procesamiento lógico y, bueno, básicamente hacer demos sobre operadores de join, change y bueno, lo que nos dé tiempo un poco. ¿Sabemos lo que es un plan de ejecución? ¿Vale? El plan de ejecución no es más que la implementación o, digamos, la representación de una implementación de un algoritmo de acceso a datos. Eso es lo que es un plan de ejecución, ni más ni menos. El plan de ejecución realmente es lo que el motor de base de datos, concretamente el utilizador de consultas, genera para resolver lo que tú le estás pidiendo. Todos sabemos que, digamos que nuestro lenguaje de programación en SQL Server es el Transact SQL Server y que como tal ese lenguaje es un lenguaje de especificación en el cual tú lo que dices es lo que quieres obtener, pero no cómo obtenerlo, que sería un lenguaje procedural tipo pues, Visual Basic o C# en el cual pues, tú programas el algoritmo de acceso a datos o el algoritmo que haga pues, cualquiera de las cosas que tú necesites con la información que tienes en memoria, pues digamos que en un lenguaje procedural, pues tú especificas cómo recorrer el objeto, la colección, el array, lo que sea, cómo y de dónde sacar la información, con qué cruzas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Transact lo que hacemos es pedir, pues yo quiero que me devuelvan la información de todas las personas que están cursando la asignatura X y que además tienen las características de ser, pues, varón y, no sé, que viven en la ciudad de Madrid, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ese algoritmo de acceso a datos, realmente nosotros a priori nos da igual, entre comillas, por supuesto, porque nos lo genera el propio motor de base de datos, que para eso es el utilizador de consultas. Entonces, esa es la magia, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que he puesto ahí, que es la que nos genera lo que nosotros vamos a intentar aprender a leer ahora, que es el plan de ejecución. ¿Vale? El plan de ejecución es lo que veis aquí, que está compuesto pues como son dibujitos, ¿vale? Son cajitas con dibujitos y bueno, cada una de ellas pues tiene su funcionalidad, ¿vale? Cada una de estas cajitas pues es un operador que tiene una funcionalidad interna y cada uno de ellos realiza su propia tarea. Vamos a ver cómo funcionan entre ellos. Concretamente, los planes de ejecución son, ¿cómo os lo diría yo? ¿No? Es como aprender a leerlos, es una tarea, pues bueno, más o menos sencilla, entre comillas, según lo que nos cueste, pero a priori una vez ya tú ya sabes qué hace cada operador, para ti es sencillo interpretar algo como lo que estás viendo. Sencillo al final es como todo, ¿no? Es decir, al final es como aprenderse las letras del abecedario. Tú una vez aprendes las letras del abecedario, pues llegará un momento en el que seas capaz de formar palabras y con ellas pues escribir libros. Pues esto es lo mismo. Una vez entiendes
qué es lo que hace cada operador y entiendas cómo se conecta con los siguientes y qué es lo que hace esa conexión, entenderás qué es lo que está haciendo una parte y con ello pues entenderás lo que está haciendo el plan de ejecución al completo. ¿Vale? Digamos que entenderíamos cada una de estas porciones, qué es lo que hace y cómo genera el algoritmo al final de acceso a los datos que te resuelve lo que tú le estás pidiendo. Es un poco la idea, ¿no? A lo que vamos en esta sesión. Claro, hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, y es que realmente el proceso de generación del plan de ejecución es bastante complejo, por supuesto. Y tiene una serie de factores en cuenta que nosotros tenemos que tener, entre todos los que hay, al final hay 2 o 3 que son muy importantes. ¿Vale? Uno de ellos es que el algoritmo el plan de ejecución no siempre es el mejor, por supuesto, y que además de no ser el mejor siempre, eso es lo ideal, ¿no? Pero no suele ser lo habitual que un plan de ejecución sea bueno o sea el mejor durante todo el tiempo en el cual tú estás trabajando con la base de datos. Porque al final, como sabéis, nosotros medimos datos nuevos, modificamos, borramos sobre los objetos, ¿vale? En nuestras tablas. Con lo cual, el algoritmo del acceso a los datos que tú le estás pidiendo en una consulta puede dejar de ser eficiente en en determinadas situaciones. Como por ejemplo, lo que quiere un poco enseñarnos esta imagen, bastante sencilla, es que a medida que, por ejemplo, se incrementan las filas, el número de filas, suponiendo una consulta como esta que veis aquí, ¿vale? A medida en que se incrementa el número de filas y nosotros realizamos la consulta anterior, pues puede llegar un momento en el cual un acceso a los datos mediante un acceso utilizando un supuesto índice non-clustered, pues puede dejar de ser eficiente porque el número de lecturas que realiza ese de datos que finalmente realiza ese algoritmo, ¿no? a la estructura de índice no cluster, pues puede que sea mayor que un acceso secuencial, es decir, leerme todo el objeto con un cluster index scan, por ejemplo, debido a que el número de filas que queremos devolver pues se incrementa. Y eso puede ser simple y llanamente porque hemos metido n filas en nuestra tabla que cumplen el predicado que le estamos pidiendo. Entonces deja de ser eficiente el acceso a datos mediante una búsqueda en profundidad de nuestro índice y pasa a serlo una búsqueda en anchura. Porque el coste de mantener las n búsquedas en profundidad pues puede ser más costoso que realmente hacer una única pasada a nuestros datos. ¿Vale? Es un poco que tengamos en cuenta que al final los planes de ejecución no deben de ser tratados como algo que digamos, pues yo es que hace un mes estuve analizando esta consulta y el plan de ejecución es este. Entonces este es el bueno porque en aquel momento cuando yo estuve analizando, que me tiré 2 semanas, no sé, lo que sea, ¿no? Pues llegué a la conclusión de que este era el mejor. Y para eso lo fuerzo y lo dejo estático y pues bueno, pues igual no. Tienes que tener en cuenta todos estos factores, ¿vale? Entre ellos ese. Otro factor que hay que tener muy en cuenta siempre es que nosotros a priori no vamos a generar el plan de ejecución, lo va a generar el motor. Y el motor lo va a generar en base a una serie de premisas, como son el número de tablas que entran, cómo estamos realizando los joins de dichas tablas, y luego pues otros factores como cuántos índices tiene cada tabla, qué tipo de ordenación tiene cada uno, en las estadísticas cuándo se actualizaron, cuántas filas hay, etcétera, etcétera. Hay muchos factores. Entre ellos, uno de los importantes también, por supuesto, es el número de tablas que tú tengas en tu select. Entonces, en tu select, por ejemplo, esta imagen lo que representa es qué ocurre cuando tenemos una consulta tipo estrella, tipo lo que sería un data warehouse, o un tipo cadena, que sería la tipo LTP, la de nuestras aplicaciones, todos los generales, ¿vale? Normales. Simplemente teniendo en cuenta las posibles combinaciones para resolver la solución, porque al final realmente hay miles de soluciones posibles, millones de soluciones posibles para obtener los datos, lo que pasa es que hay algunas que son más eficientes que otras. La idea es un poco que el Query Optimizer encuentre la correcta. Entonces, para encontrar la correcta tiene que hacer un montón de tareas y entre ellas realizar la correcta secuencia de selección de los objetos a la hora de realizar el algoritmo. ¿Vale? Digamos que en qué orden va a empezar pues me interesa empezar a leer los datos de la tabla A y luego cuando los tenga mezclarlos con la tabla B o al revés, o empiezo con la C y luego los resultados los mezclo con la B y luego los
¿vale? 1000 permutaciones. En esta tabla lo que se ve es lo que ocurre, por ejemplo, con 5 tablas, la posibilidad de generar con 5 tablas 384 combinaciones posibles simplemente con las tablas, ¿vale? Sin tener en cuenta los índices y qué tipo de estadísticas hay, restricciones, etcétera, etcétera. Directamente solamente con las tablas. 384, 224. Fijaos cuando nos vamos a 10. Cuando nos vamos a una consulta que tiene 10 tablas, el número de posibles soluciones base que puede obtener son gigantescas. Entonces esto al final lo que produce es que como el tiempo para realizar ese tipo de análisis, al final lo que quiere un poco mostrar esta imagen es que el tiempo al ser limitado va a producir que cuantas más, al final lo que se reduce un poco es que cuantas más tablas tengas y más difícil es básicamente lo que le estás poniendo el más difícil al motor el trabajo, con lo cual la posibilidad de que te devuelva un plan de ejecución subóptimo es más alta. ¿Vale? Un poco el resumen de esta tabla. Que tener en cuenta que crear una... no os estoy diciendo, por supuesto, que la solución sea meter menos tablas o desnormalizar. Cada caso es un mundo, ¿no? Pero que tengáis en cuenta que no siempre el plan de ejecución que vais a ver siempre va a ser el mejor. Y por eso es importante aprender a leerlos, porque aprendiendo a leerlos seremos conscientes de si existe un problema, ¿vale? Básicamente viendo el operador que se ha utilizado para hacer un join, por ejemplo, y ser conscientes de ello para poder ayudarle al planificador a que nos genere un plan de ejecución acorde a lo que nosotros, con información de nuestra lógica de negocio, pues conocemos, ¿vale? Como puede ser, pues esta tabla yo sé que tiene pocas filas, pero me está estimando que tiene demasiadas y me está generando un plan que no es. Voy a forzarle a que utilice un índice, que utilice un join de tipo merge, por ejemplo, o tipo hash, ¿vale? Es un poco la idea de lo que quería mostrar con esa tabla. Bueno, visualizar el plan de ejecución es muy sencillo. Tenemos el plan de ejecución, bueno, como lo vamos a ver ahora con la demo, tampoco le voy a dar mucho bombo, pero al final es darle al botoncito este, cuando le pinches ahí, pues lo que haces es ver el plan de ejecución y puedes ver el estimado o el real, ahora lo vamos a ver, con lo cual no voy a meterme mucho en detalle. Y digamos que los planes de ejecución al final, en lo que están basados es en operadores, que es lo que os estaba comentando. El acceso a los datos, el algoritmo, al final lo que tiene es una representación gráfica del mismo, que es lo que veíamos en la slide, de esta. Es la representación gráfica del algoritmo del acceso a los datos, en el cual, pues bueno, en este caso, pues está haciendo un recorrido en anchura de estos 4 índices, ¿vale? De nuestros 4 objetos, la tabla productos, clientes, pedidos y ítems. Sobre ellos está haciendo un hash match, que, bueno, básicamente es como crear una tabla en una tabla hash, en memoria, con un word table, etc. Luego vamos a ver después, pero bueno, al final esto es una representación gráfica del algoritmo que ocurre, que está implementando el motor de base de datos. Cada uno de esas cajitas, ¿vale? Son los operadores, y cada uno de esos operadores tiene su propia vida, tiene su propia funcionalidad y está conectado con el operador siguiente y con el anterior. Salvo 2 excepciones. Un caso especial, que es el Common Table Spool, que lo vamos a ver en una de las demos, en la cual ese operador funciona como si fuera una tubería, donde entran por un sitio y salen por muchos. Y luego los operadores columnares, que en lugar de funcionar fila a fila, funcionan en modo batch. Estos operadores no los vamos a poder tratar en esta sesión porque no da tiempo, pero que sepáis que son los tipos de operador que no funcionan como funcionan estos, ¿vale? En vez de funcionar fila a fila, lo que hacen es funcionar por conjuntos de filas, pasan en batch, en bloques de filas, con lo cual son muchísimo más eficientes que estos, pero vamos, años luz. Lo que pasa es que funcionan para tipos de datos con columnares, es decir, tendríamos que tener creado nuestro índice columnar, etcétera, para poder beneficiarnos de ello, ¿vale? Y bueno, y eso tiene pues sus propios requisitos también, que no vamos a entrar. Pero bueno, centrándonos en los operadores tradicionales, que son los de toda la vida, digamos, que estamos acostumbrados seguro a ver, a poco que hayáis trabajado con SQL Server y hayáis tenido un poco de curiosidad, básicamente es lo que veis aquí. Un operador no es más que algo que tiene es una clase, al final es como una clase de programación donde tiene un método de inicialización, un método de dar fila y ese método lo que devuelve es una fila, que es básicamente lo que representa esta imagen, ¿no? Tenemos un operador al cual le solicita una fila al operador siguiente,
¿vale? Solicitará una fila a este realizará el proceso que quiera que sea, pues esto podría ser un sort, precisamente, por ejemplo, ¿no? Que realiza la operación de sort y cuando acaba le proporciona la fila, la primera de todas, a este operador, el cual, pues si no tiene que hacer nada con ella, pues la devuelve directamente, o pues si tiene que hacer algo, pues lo procesará y la devolverá, pero es fila a fila, ¿vale? O sea, cada operador solicita y devuelve información, ¿vale? Nuestros datos, al final, fila a fila, ¿vale? Luego, cosas a tener en cuenta a la hora de leer los planes. Fijémonos en los tamaños de las flechas. Eso es una de las cosas. Y la otra es la diferencia entre el número de filas estimado y el número de filas reales, ¿vale? Es una cosa muy importante. Puede que sea de lo primero que tendríais que mirar prácticamente de lo que es el plan de ejecución, ¿vale? Uno, las filas que pasan, que es básicamente te pones encima con el ratón y como de gorda sea, pues te va a dar una idea. Y luego, por supuesto, el número de filas reales. El número de filas reales te lo va a dar el plan de ejecución real, ¿vale? El actual. El plan de ejecución estimado no va a tener el número de filas, digamos, que han pasado por el operador, porque realmente cuando tú sacas el plan de ejecución estimado no estás ejecutando la consulta. Estás pasándola por el optimizador de consultas y el optimizador de consulta está generándote un plan de ejecución, el cual te devuelve, pero no llega a ejecutar la consulta. Vale, lo veremos también en la demo. Otra de las cosas interesantes a tener en cuenta, cuando tenéis un batch de 2, 3, las consultas que sean, en un script de .sql y mostrar el plan de ejecución, fijaros también, bastante interesante, en los porcentajes relativos de dicho batch para esa consulta. Estos valores no siempre son los más acertados, ¿vale? Lo que pasa es que te pueden dar una idea de por dónde deberías de tirar. Es decir, aquí yo, viendo esto, pues directamente, sin saber lo que hace cada uno de los batches, yo sé que realmente si dedico mi esfuerzo a optimizar la segunda consulta, pues estaré impactando sobre el 79% del coste. Pensemos que esto puede ser un plan de ejecución de un procedimiento almacenado. Con lo cual, pues bueno, me estaría centrando en optimizar el 79% del plan de ejecución de un procedimiento almacenado, ¿vale? Es un poco la idea, fijaros en esa parte. Y luego, sobre todo, tener en cuenta que al igual que lo podéis hacer así con Management Studio, como lo vamos a ver hoy, también tenéis la opción de crear una traza de profiler o una traza de extended events, capturar los planes de ejecución y luego analizarlos después, ¿vale? O sea, no es necesario que lo hagas con el Management Studio. Esto mismo que vamos a hacer ahora, puedes capturarlo una traza con profiler, con extended events y seguir el mismo proceso que vamos a hacer hoy, pero con una traza, digamos, estática del servidor. Entonces, una vez que ya hemos hecho la pequeña introducción, pues lo que vamos a hacer es empezar directamente a comentar los operadores más importantes. Los más importantes al final son los operadores de join y el resto lo que vamos a hacer es directamente hacerlo sobre demo. Entonces, los operadores de join tenemos 3. Estamos hartos de verlos seguramente, pero bueno, hay que entenderlos un poco para tener en cuenta qué puede conllevar que te aparezca uno o que te aparezca otro en tu consulta para saber si realmente te interesa que esté o no y poder obrar en consecuencia. Entonces, el primero de ellos, el más común, el Nested Loops. El Nested Loops, ya lo veis aquí, es un operador que estaréis harto de verlo seguramente, a poco que os hayáis puesto en plan de ejecución. El dibujito es bastante explicativo, es un bucle doblemente anidado, es lo que podéis ver aquí con este pseudocódigo. Básicamente lo que te está diciendo es para cada fila de la tabla outer es la parte de arriba, va a efectuar lo que hay en la parte de abajo, la tabla inner, ¿vale? Es decir, si nosotros leemos esto, lo que estaremos haciendo es, déjame ver si puedo, el pointer por aquí. Vale, para todo lo que llega una fila por aquí, ¿vale? Pasa por aquí, hace el compute scalar, que luego veremos lo que es. Entonces, llega una fila. Para esa fila lo que ocurre es que existe un for each aquí que te implica que se va a ejecutar todo lo que hay aquí abajo. Esto, pues en este caso, es un index scan de una tabla, pero esto de aquí abajo podría ser un plan de ejecución de una subconsulta, de una subconsulta que podría ser inmenso, ¿vale? Es decir, pero esto sigue siendo para cada una de las filas que entran por arriba, ¿vale? La tabla outer, se tiene la tabla inner.
Aprovecho ahora para comentaros que a pesar de cómo leer esto, ¿no? La forma de leerlo siempre es de arriba a abajo, ¿vale? Y de derecha a izquierda. Es decir, esto empezaría a leerse de forma que primero pasa una fila del cluster index scan, llega al computer scalar, llega al nested loops y una vez está en el nested loops se procesa lo que hace el operador nested loops. El operador nested loops dice siguiente fila de abajo, ¿vale? Y llega aquí y hacia atrás, ¿vale? Eso es cómo leerlo. La ejecución realmente es al revés. Es decir, cómo se está ejecutando es justo al revés de lo que acabo de deciros que cómo se lee, ¿vale? La ejecución es de izquierda a derecha. Es decir, ya os he dicho que el operador lo que tenía era una operación que dice inicializar operador y dame siguiente fila. Lo primero que habría es operador select, que es ¿tengo filas? No. Como no tengo filas, se las pido al siguiente operador. Dame siguiente fila. Llega este y te dice, dame siguiente fila. Y te dice, pues no tengo nada. Se lo voy a pedir al siguiente operador, se lo pide a este. ¿Tengo filas? No, se lo pido a este. ¿Tengo filas? No, las cojo del sistema de ficheros. La coge, la devuelve a este, la devuelve a este y dice, vale, pero no puedo devolver porque no tengo nada todavía que devolver. Entonces sigue, dame la siguiente fila debajo de la tabla inner. Se viene aquí. ¿La tengo? No, pues la tengo que pedir. ¿Vale? Me vengo aquí, la cojo, la pido al sistema de ficheros y una vez la tengo, la devuelvo. Ya la tengo aquí en este operador y este operador lo que hace es, pues el computer scalar, pues, no sé, le suma 3, ¿no? Por ejemplo. Y llega este y dice, vale, ¿esto es un match? No, pues descarto y continúa. ¿Esto es un match? Sí, coge y la devuelve aquí al select, ¿vale? Con lo cual, un poco para que veamos cómo se lee por un lado y cómo se está ejecutando por otro. Al final lo que estás teniendo en este operador, si os fijáis, es un operador no bloqueante. Es decir, conforme os estaba leyendo yo esto, al final lo que os estaba diciendo es que las filas, tal cual entraban, estaban saliendo. No se estaban parando en ningún sitio. Con lo cual, este es el típico ejemplo en el cual tú lanzas una consulta y esto está nada más lanzarla y ya empiezas a ver resultados a pesar de que la consulta no acaba de ejecutar. ¿Vale? Y ya empieza a devolverte datos, ¿vale? Pues este operador es un operador no bloqueante, ¿vale? Como os decía, no confundir outer inner con tabla outer y tabla inner, es un concepto lógico, la tabla de abajo y la de arriba, ¿vale? Operador merge join. El operador merge join es el otro tipo de join que se puede estar utilizando en nuestra consulta. Es otro algoritmo de acceso de mezcla de datos, perdón. Y el pseudocódigo es algo parecido a lo que veis aquí, es decir, tengo una consulta, un join de dos tablas. Como prerequisito te implica que las dos tablas estén ordenadas de forma que la misma clave esté ordenada en el mismo sentido, ascendente. Con lo cual, si os fijáis aquí en el plan de ejecución, aquí por eso hay un sort, ¿vale? Porque por lo que sea, la tabla esta pues no está ordenada exactamente igual que la clave de esta tabla, con lo cual la tiene que ordenar. Este operador sort se puede quitar. Pero bueno, en cualquier caso, el pseudocódigo básicamente es que vas avanzando las dos filas simultáneamente, ¿vale? Perdón, las dos tablas simultáneamente y en el momento en el que encuentras un match, es decir, que la columna, pues yo que sé, el ID de las dos tablas coincida, pues entonces se devuelve la fila, ¿vale? Es un poco, funciona en forma, para que nos demos si nos fijamos un poco, funciona de forma también no bloqueante. Es decir, pasa a fila de arriba, ¿vale? Llega a la fila de arriba y a la vez que llega la de arriba, llega la de abajo. Cuando llegan las dos, ¿es un match? Se devuelve. ¿No es un match? Pues se va descartando según si es la de arriba o la de abajo, se va descartando una fila, pero van llegando las dos simultáneamente. Aquí no hay un bucle doblemente anidado ni nada, van las dos filas a la vez, ¿vale? Esto es un while, el pseudocódigo es bastante sencillo de ver. While y empiezas a hacer, si hace match, la devuelvo, que no hace match, continúo, ¿vale? Y entonces ya empieza a descartar una fila de la tabla de arriba o de la de abajo en función de pues, el match por donde se ha descartado el dato. Como las dos están ordenadas por el mismo valor, por la misma clave, al final tú vas a saber si alguna ha incrementado su ID, por ejemplo, de 2 a 3 y la otra sigue estando en 2, pues sabes cuál puedes ir descartando, ¿vale? Y por último, el operador hash join, que es el tercero de los tres que hay para hacer joins. Este operador sí que es bloqueante y el pseudocódigo pues es lo que veis aquí. Lo primero que hace es crear una tabla hash, que es una estructura de datos de tipo clave-valor,
en la cual básicamente lo que tienes es que si te ha leído toda la tabla outer, es decir, la tabla de arriba, se la lee entera, te crea aplica una función de hashing y te crea una estructura donde va metiendo todos esos valores, y una vez acabado de crearla, fijaos que esto puede ser algo bastante brutal. Imaginaos que esto puede ser, pues no sé, 1 millón de filas a lo mejor, ¿vale? Con lo cual a lo mejor no te resulta rentable. Y ahí es donde vamos nosotros, ¿no? Igual crear esta primera fase del operador puede ser malo para nuestra plan de ejecución, ¿vale? Pero en función de, pero la realidad es que este operador lo que tiene es eso, lo primero que hace es crear una tabla hash y después va haciendo comparaciones de la segunda tabla, de la outer, va haciendo comparaciones contra ella para encontrar si la fila que hay existe en esa tabla hash, ¿vale? Como vamos a ver en demos también, pues tampoco lo vamos a ver también en una demo, tampoco vamos a marearnos mucho con ello. Luego otra cosa importante también de todo esto es cómo leer las estadísticas. Las estadísticas las vamos a leer ahora muy rapidito, es muy sencillo, pero básicamente lo que me importa que os quede claro con esta parte concretamente de las estadísticas que vamos a hablar ahora es que lo más importante prácticamente a la hora de generar un plan de ejecución es cómo de bien estén las estadísticas. Si las estadísticas están bien, el plan de ejecución, la posibilidad de que se generen eficientemente, que sean un plan de ejecución óptimo, es bastante alta. En el momento en que las estadísticas las tengáis desactualizadas o no tengáis directamente una estadística asociada a una columna y la necesite el motor porque estás haciendo un predicado por ella y no le dejes que se cree porque le has desactivado la opción, que lo he visto en más de un sitio, pues no vas a tener esta información. ¿Y qué es la información que te devuelve la estadística? ¿Vale? Pues entre otras cosas, pero sobre todo la más importante es el número de filas estimadas. Con todo eso podemos sacar, entre otras cosas, pues se saca la selectividad, la cardinalidad de nuestra consulta. Al final es un poco, la estadística lo que mantiene es la densidad de nuestros datos, el número de filas que tenemos y con ello pues saber un poco el número de filas repetidos, saber pues extraer información relativa a cuántos duplicados tenemos, la cardinalidad que nos ofrece y al final en la selectividad de nuestro predicado, cómo de buena es y si el plan de ejecución puede optar porque le sale rentable por si tiene una alta selectividad, por ejemplo, por optar por una búsqueda en profundidad de un índice o no, ¿vale? Todo eso al final se reduce a lo mismo, es decir, las estadísticas tienen que estar bien actualizadas. Para esta consulta muy sencilla, una de las opciones que tenemos es sacar el histograma. El histograma, una vez lo sacamos, lo que hacemos es obtener, nosotros no, ¿vale? Lo hace el motor, pero simplemente para que sepáis, la importancia de las estadísticas es que, por ejemplo, en este caso, es capaz de saber cuántas filas hay en nuestra tabla sin ni siquiera leerla. Y es básicamente porque tiene un objeto que es una estadística donde se mantiene la distribución de esos datos. Y es básicamente lo que hace cuando nosotros tenemos una consulta y le decimos generar el plan de ejecución estimado. Se va a estos objetos y realiza ciertas operaciones, dependiendo del caso, si es un mayor que, menor que, diferente, si no tenemos estadística, pues aplica funciones. No vamos a entrar en todo el detalle, hay un paper bastante extenso y bastante interesante para que quiera profundizar mucho en esto, pero en este caso concreto, que es el más sencillo de todos los que hay, si cogemos y hacemos un where quantity igual a 110, pues, y aquí me dice que hay 53,3 periodo filas. ¿De dónde sale ese 53,3 periodos? Bueno, pues a poco que nos demos cuenta, si sacamos el histograma, que es básicamente lo que tiene la estadística, a poco que nos demos cuenta, pues veremos esto. Veremos una distribución de los datos donde la columna range high key de ese histograma, pues para la fila 5 tiene esto de aquí, que es el 111, 160, vamos a ver qué es cada uno de estos datos, ¿vale? La range high key al final lo que tiene es una forma de almacenar información en histograma compactada. El 5, que es la 111, la información que te condensa es los valores del 108 al 111. ¿Vale? ¿Cómo se lee eso? ¿Qué quiere decir que tengo los valores de 108 a 111? Pues es una forma de la distribución de esos valores dentro de tu columna quantity. En tu columna quantity, si buscas por el 110, ¿de dónde sale el 53,3 periodo? ¿Cómo sabe que tienes 53,3 periodo filas con posible valor 110? Bueno, pues porque después de leerse esa tabla, después de leerse esa columna,
y generar esta estadística, en el histograma lo que tiene almacenado es que tengo 160 filas, que es lo que dice esta columna de aquí, 160 filas que no son el 111, pero que sí que pueden ser entonces el 108, 109 y 110. ¿Vale? Que tengo 64 filas con el valor exacto 111. Y que, por supuesto, tengo 3 diferentes grupos que no son el 111. Aquí es fácil de ver que son el 108, 109 y 110, porque se ve fácil que tengo del 107 a 111, pues tengo esos 3 valores ahí. ¿Vale? Pero cuando tengamos una distribución de datos más extensa, muchísimo más grande y que no sea un entero autonumérico creciente, no es tan fácil de ver esto. ¿Vale? ¿De dónde sale el 53,3 periodo? Bueno, pues sale de aquí. Sale precisamente del valor de dividir 160 filas que no son 111 entre 3 grupos de filas que no son 111. 53,3 periodo. De ahí es donde sale el valor y este es el valor que utiliza el servidor para SQL Server para decidirse entre si tu predicado está devolviendo las suficientes filas como para que sea útil realizar un recorrido en profundidad del índice o hacerlo o en anchura. ¿Vale? Y eso es precisamente el tipo de información valioso del que nosotros tenemos que tener buena cuenta y tenemos que actualizar. Es decir, actualizar siempre las estadísticas de forma diaria es lo mejor que podéis hacer en vuestro servidor. ¿Vale? Es súper importante. Entonces, como os he dicho, bueno, esto ya lo pasamos, vamos a dedicarnos a hacer algunas demos para aprender a leer bien los planes de ejecución, ¿vale? Por supuesto, lo que nos dé tiempo. Y bueno, tengo algunas aquí preparadas, bastante curiosas, a SQL Server, relativas primero a las estadísticas, porque nos va a venir bien entender algunos de los problemas que tenemos con los planes de ejecución a la vez que los leemos. ¿Vale? Uno de ellos es el famoso parameter sniffing. ¿Vale? Parameter sniffing es un problema bastante común en cualquier servidor de base de datos de SQL Server y que, bueno, si lo conocéis, pues podréis solucionarlo y si no lo conocéis, pues igual no sabéis ni que existe. Entonces, aprovechando lo que acabamos de hacer, la pequeña introducción de cómo leer estadísticas, lo que vamos a hacer es voy a crear una pequeña tabla aquí, una pequeña tablita aquí, con unas cuantas filas, voy a crear unos índices, que es esta de aquí, ahora cuando acabe, os explico, son valores aleatorios, lo único que de todos estos valores aleatorios le he insertado estos 3 con la columna el valor 0, ¿vale? Son todos valores aleatorios, salvo 3 filas que tienen el valor 0, ¿vale? El resto no tienen ese valor. Tienen valores aquí pues de mayor que 0, a partir del 10. Vale, y ahora lo que voy a hacer es crear un procedimiento almacenado que se llama stproctest y vamos a ver algunas de las cosas curiosas que pueden pasarnos cuando hacemos una consulta a este procedimiento almacenado, el cual pues vamos a ver el plan de ejecución y vamos a aprovecharlo para entender algunas cosas. Vale, os voy a comentar brevemente lo que hace este procedimiento almacenado y luego vamos a dedicarnos a leer el plan de ejecución. Primer caso, consulta con un select asterisco poniendo un valor y ese valor es el valor que le estoy pasando por parámetro directamente. ¿Vale? Voy a llamar el procedimiento almacenado y con el valor que le pase eso es lo que va a hacer la primera consulta. Segunda consulta es igual que la anterior, con la diferencia de que en este caso, en lugar de pasarle el valor directamente, lo que le hago es pasar una variable auxiliar. Esta variable auxiliar, ¿vale?, es la variable, simplemente es el mismo valor, solo que la he declarado dentro del cuerpo del procedimiento y la voy a usar. Y el tercer caso, ¿vale? Bueno, el tercer caso, no sé por qué he puesto 4. El tercer caso es pasarle el mismo valor, fijaos, ¿vale? La misma variable de entrada, lo único que en este caso, dentro del cuerpo de mi procedimiento almacenado, lo que he hecho ha sido cambiarle el valor para ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre, ¿vale? Este procedimiento de flick-pro-cache no lo lancéis nunca en producción, ¿vale? Porque os borra la caché de procedimientos y tendrán que recompilar, no lo lancéis. Esto es para demos. Entonces, para ver el plan de ejecución que se genera, como decía, os ponéis aquí, include actual execution plan,
Le pinchamos y ejecuto. F5 y con los datos que tengo, una de las pestañas que es el Execution Plan, pues este es el plan de ejecución. Pues vale, vamos a ver, tengo 3 consultas con 3 planes de ejecución diferentes, pues vamos a ver qué hace cada uno de ellos. Table Scan, pues muy bien. Table Scan, ¿por qué? Pues vale, pues porque en principio ha hecho si nosotros nos ponemos aquí a mirar en el plan de ejecución, el número de filas que me estima que van a ver son 10.000 filas, con lo cual, pues bueno, de mi tabla, que no recuerdo cuántas filas eran, pero como 80.000 o así, pues dice, bueno, 10.000 filas de 80.000, pues me interesa hacer una búsqueda en anchura, estupendo, ¿vale? Bien, nos ponemos a mirar, botón derecho, Show Execution Plan XML, vamos a ver el XML de ese plan de ejecución, ¿vale? Y esta es la representación gráfica que veíais antes, es la misma representación gráfica que tiene este XML, ¿vale? Es decir, lo que veíamos antes era una representación gráfica, lo que pasa es que está, digamos, sesgada en el sentido de que le falta información que solamente vas a poder ver desde aquí. Hay mucha información que solamente vas a poder ver desde el propio XML, ¿vale? Entonces aquí veo los 3 batch que he lanzado en mi procedimiento almacenado. Me voy a centrar en el primero. El primero de ellos me está diciendo, si nos vamos hacia abajo, ¿vale? Nos vamos a fijar que el parameter list de aquí, la columna value, parameter compiler value 10, parameter runtime value 10. Es decir, la primera ejecución que hay del procedimiento almacenado en la que se ha compilado para el valor 10 y se ha hecho un runtime con el 10 de la llamada que hemos hecho. Pues muy bien, eso es básicamente lo que está haciendo. Entonces el plan de ejecución, pues bien, vale, me resulta aceptable. Segundo plan de ejecución, le pasamos una variable auxiliar. ¿Qué ocurre con esto? Que si nos fijamos ahora, en lugar de que nos diga que estima 10.000 y pico filas, me está estimando 27. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Pues porque como me está estimando 27 filas, a pesar de que me están pasando actual number of rows, me está pasando 10.000, el plan de ejecución que me ha hecho es un plan de ejecución en el cual el número de operaciones de index seek que me está realizando, ¿vale?, son muchísimo más de las que me hubiera gustado, ¿vale? Es decir, fijaos además en una cosa curiosa que os he dicho al principio, fijaos fijaos siempre en el, a ver si le puedo hacer zoom aquí, fijaos también en el tamaño del porcentaje del batch, ¿no? Ahora mismo os estoy diciendo que esto es malo, sin embargo el batch me dice que tiene un 10% del coste. La importancia de eso y por qué esto no hay que fijarse siempre, pero bueno, te puede dar una idea, ¿no? Vale, pero me está haciendo el index seek. ¿De dónde sale ese index seek? Pues ese index seek sale de que las estadísticas del valor, ¿vale? Como no tiene el valor, perdón, además se me ha olvidado comentar aquí en el Execution Plan, si nos venimos a la segunda consulta, ¿vale? En la segunda consulta, al final del todo, ¿vale? Fijaos que no tiene parameter compiler value, tiene parameter runtime. Cuando no tengo el parameter compiler, quiere decir que no tengo un valor con el cual, a la hora de generar el plan de ejecución, se pueda ir a ningún sitio para devolver el histograma nada. Entonces lo tiene que calcular con una fórmula. Y la fórmula básicamente es de las estadísticas, ¿vale? Tiene que hacer la multiplicación de la densidad, ¿vale?, por el número de filas. En este caso, 60.003. 60.003. Hacemos esa multiplicación, que es lo que hace el propio motor, ¿vale?, y te devuelve las 27. Estas son las 27 filas estimadas. Es decir, tener cuidado, ¿vale?, porque la estadística, esto es un caso de parameter sniffing sencillo, pero bueno, es un poco lo que quería ilustrar aquí con esto, es que las estadísticas importan mucho a la hora de generar el plan de ejecución. Nosotros vemos eso y yo ahora mismo soy capaz de darme cuenta de que esta consulta no es eficiente. No es eficiente porque, bueno, perdonad un segundo, statistics IO on, es una de las cosas que nos conviene mucho también a la hora de leer el plan de ejecución incluir, que no lo he incluido por error. Voy a volver a lanzarlo, ¿vale? Bueno, voy a vaciar la caché, que me lo vuelva a compilar, simplemente para que veamos, me genera el mismo plan de ejecución. Lo único que quería que veáis es que la segunda consulta, cuando yo hago set statistics IO on, me sale por pantalla en la pestañita de message, me sale información como esta información, el número de lecturas lógicas que han tenido. Pues esta es la segunda consulta, ¿vale? El resultado de utilizar un index seek con key lookups, en este caso nos ha penalizado, porque ha estimado mal
Ha estimado mal porque las estadísticas en este caso no le han servido, ha tenido que estimarlo y la estimación ha sido incorrecta. ¿Vale? Entonces, simplemente que tengáis en cuenta eso. Es decir, son muy importantes las estadísticas. Y el tercer caso, que era este de aquí, el tercer caso lo que hacíamos era cambiarle un valor al vuelo dentro de nuestro procedimiento almacenado y decirle que utilizara la variable de entrada. Pero esta variable de entrada, pues si vale aquí, si le paso un 0, me la cambia por 10. ¿Ok? Con lo cual, ¿qué ocurre? Bueno, en este caso nada, porque le estoy pasando un 10, con lo cual no entra en el problema. Pero ahora voy a ponerle aquí un 0, ¿vale? Esto lo estoy haciendo a posta, precisamente, porque quiero que veáis lo que pasa. Voy a hacer un dbcc free block caché, porque quiero que veáis esto. Le ponemos un 0, solo quiero ver el último caso, ¿vale? Como aquí tengo el caso anterior con el 10, ahora voy a ver para que veamos la comparación con el 0, ¿vale? Entonces, ejecuto con el 0, voy a mostrar el plan de ejecución, show executing plan, vamos a hacer lo mismo de antes, solo que ahora me voy a centrar en la tercera consulta, que es la de aquí abajo. En esta consulta, de nuevo, si me vengo aquí hacia abajo, al final, vemos esto, ¿vale? Columna value, parameter compiler 0, parameter runtime 10, ¿ok? Se ha compilado con el valor 0, correcto. Sin embargo, se ha ejecutado con el valor 10. ¿Por qué se ha ejecutado con el valor 10? Porque ha entrado por aquí, el valor 0 era con el que se ha compilado, es decir, él cuando realiza la compilación del plan de ejecución no llega a ejecutar la consulta, con lo cual lo que está haciendo es estimar las filas en base a el parámetro de entrada que le estamos pasando. Si puede, ¿vale? En el caso anterior con una variable tabla que estás declarando dentro, no puede ni siquiera inferirlo, con lo cual mal asunto. Pero en este caso concretamente, si lo que hacemos es pasarle un valor y modificarlo dentro, es una de las peores cosas que podemos hacer, junto con lo de declarar una variable y usarla por dentro, ¿vale? Esas dos cosas son de las peores cosas que podemos hacer. En este caso lo que hace es decir, bueno, pues yo no sé que aquí me va a cambiar el valor ni por cuánto, así que lo hago es compilarlo basándome en eso. Entonces, ¿qué es lo que consigo? Pues un plan de ejecución que sea de nuevo un index-seek, ¿vale? Y que esté precisamente en el mismo problema anterior. A pesar de que yo, en la tercera consulta, ¿vale? Le esté pidiendo el 0, cuando estoy ejecutando la consulta, al final lo que le hago es pedirle 10. Es decir, en vez de devolverme 3 filas, que es lo que devolvería con la consulta pasándole un 0, ¿vale? Esto si fuera un 0 sería la consulta de aquí, que son 3 filas, que sí que le interesa hacer un index-seek, es decir, en este caso ahora el index-seek sí que está bien, pero en este caso no me lo va a hacer nunca, ¿vale? Se me va a hacer, me va a pensar que tiene como parámetro de entrada el 0, ¿vale? Eso es lo que nos va a hacer, sin embargo nos va a ejecutar para 10. Con lo cual estás aquí en el problema básico de parámetros NIFI. Es decir, que en tiempo de ejecución y en tiempo de compilación los valores no son los que esperas, ¿vale? Ni los que hay, ni nada de eso. ¿Vale? Es decir, hay soluciones para esto, no voy a entrar en ello porque no es el caso, simplemente me quería centrar un poco en el XML, en cómo leerlo y sobre todo en los parámetros estos que son bastante importantes, ¿vale? Parameter list aquí, sobre todo esto. Fijaos la diferencia entre no tener información del plan del valor en tiempo de compilación, con lo cual no puedes sacar del histograma nada y tener que ir a hacer el cálculo, ya sea por función a fuego de las que hay, de las muchas que hay, o directamente utilizando la densidad para generar el valor estimado, con el riesgo que eso conlleve, para bien o para mal, ¿vale? Y bueno, esto es un poco el resumen de todo esto. ¿Soluciones que hay para meter SNIFI? Pues un montón, ¿vale? Optimize for unknown, hay un montón de cosas, ¿vale? With recompile, bastantes cosas. Pero un poco lo que me quería centrar en esta demo, en eso, ¿vale? Otra cosa interesante, que es este operador, el operador lazy spool, el operador table spool. Este operador me centro en él porque es un operador bastante curioso, ¿vale? Y además, pues bueno, a ver si está la tabla, vale, tengo datos, vale, vamos a leer el plan de ejecución a ver si muestra, vale, a ver si me da tiempo, la verdad es que no sé si este me va a dar tiempo, no sé si tiene suficientes datos para que se vea algo. Aprovechando que tengo el SQL 2016, una de las cosas chulas que
tiene es la posibilidad de hacer esto, include live query statistics, con lo que podemos obtener un vistazo para depuración de nuestro plan de ejecución, viendo cómo van fluyendo las filas a través de los operadores. Le voy a dar para que lo veáis, lo que no sé si en esta demo, si no en la siguiente, creo que sí, lo vamos a poder ver. Simplemente lo voy a repetir varias veces. Fijaos en cómo se van a ir moviendo las filas, ¿vale? Centraros aquí en esta parte, por ejemplo. En este plan de ejecución, ahora veremos lo que hace el table spool, ¿vale? Pero por aquí van a fluir filas, van a llegar al operador sort, que el operador sort lo que hace es ordenar los datos, ¿vale? Y veréis cómo el operador es bloqueante en el sentido de que las filas, no sé si se llegará a ver, pero bueno, las filas llegarán aquí, separará todo y en el momento en el que se acabe de ordenar, irán fluyendo, ¿vale? Este es el único operador bloqueante de los que tenemos aquí. Voy a ver si lo hace, si nos da tiempo. Ahí, no se ve. Bueno, muy rápido. Bueno, a la siguiente lo veremos, ¿vale? No, la siguiente lo veremos. No pasa nada. Eso, y si no, pues bueno, si lo queréis probar es bastante chulo. Es verlo así. Si la consulta tarda, pues podéis ver el tiempo de ejecución de la propia query, por dónde van las filas y cómo está moviéndose y demás. Entonces, vamos a centrarnos directamente en leer este plan de ejecución para entenderlo un poco. Vale, fijaos lo que está devolviéndome la consulta. Vamos a intentar entenderla para poder entender también el plan de ejecución. La consulta lo que hace es, se va a leer toda la tabla, no tiene ningún filtro ni nada, y lo que hacemos es devolver el detalle, es decir, la columna customer y la columna value. Fijaos aquí, ¿vale? Lo que voy a hacer es devolver esta información. Para un customer y un value, voy a devolver el valor customer y el valor value, y además voy a devolver una agregación, la suma de la columna value partition by customer, ¿vale? Es una función de windowing, en este caso sin aplicar un desplazamiento de ventana. Pues básicamente lo que te hace es, te coge todos los customers y para cada customer te suma los valores de la columna value. Y el resultado te lo mete en la columna esta nueva y entonces te muestra junto al valor que tiene la tabla el valor de la suma, ¿vale? Fijaos que está para el 0, luego está aquí abajo para el 1, para el 2, etc. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Cómo se implementa esto en el plan de ejecución? Pues a priori parece raro y complejo, pero cuando lo veáis es bastante sencillo de ver. Lo que pasa es que, claro, hay que entender un poco también cómo se lee esto. Lo primero, le estoy haciendo le estoy pidiendo datos a una única tabla, order lazy spool. Si os fijáis, el único acceso a datos físicos real de este operador es este, que es el cluster index scan. El cluster index scan básicamente es porque como no le estoy pidiendo ningún filtro, pues me lo está leyendo toda. Entonces el operador es correcto, está haciendo una búsqueda en profundidad de mi índice cluster de esta tabla. Perfecto. Cada una de las filas que entran por aquí llegan a este operador sort. ¿Por qué llegan a este operador sort? Bueno, pues porque a priori, por supuesto, me falta un índice, ¿vale? Ese operador lo podría quitar. Sin embargo, ese operador está ahí porque le estoy diciendo partition by customer. Entonces, lo primero que tiene que hacer es ordenarme por customer para poder hacerme las sumas. Entonces, lo primero que hace es hacer un sort para el customer. Nos ponemos encima del operador sort, propiedades, order by customer. ¿Vale? Y aquí se ve. Está haciéndome una ordenación de customer precisamente porque es lo que necesita él, hacer una ordenación de customer. Y entonces lo que sale de aquí, ¿vale? Lo que sale de aquí ya es las mismas filas, es decir, botón derecho, propiedades, me están saliendo las mismas filas que son básicamente la columna value y la columna customer, ¿vale? Es decir, me están saliendo las filas con la columna value y la columna customer, me están saliendo y me están entrando a este operador segment. Este operador segment lo que hace es, como digámoslo así, es un marcador, que básicamente lo que hace es marcar las filas que le están entrando para hacer algo, ¿vale? Ese algo lo vamos a ver enseguida, que es básicamente definir por customer los diferentes valores que le van entrando. Bueno, perdón, el output list, pero el segment call es el segment min3 y el segment min3 es en la columna customer, ¿vale? La columna esta de aquí. ¿Ok? Lo que quiere decir que
para cada fila que entre con el customer 0, por ejemplo, irá pasando. Imaginamos, empezaba a pasar las filas con el customer 0, pasa otra de customer 0, pasa otra de customer 0, pasa otra de customer 0, hasta que llega una fila con el customer 1. Entonces, esa fila del customer 1, digamos, como que se espera, ¿vale? No, realmente no se espera, pero digamos que este operador la separa. ¿La separa para qué? Bueno, pues la separa de lo que ocurre justo detrás. Lo que ocurre justo detrás es que este operador, la fila que le entra al table spool de por aquí, ¿vale? La fila que le entra por aquí, sale por aquí y sale por aquí. ¿Vale? Acordaos que por aquí están saliendo filas con el customer y el ID customer y el value. Y por aquí está saliendo la misma fila con el ID customer y el value. Y si os fijáis aquí hace un stream aggregate. Este stream aggregate, ¿qué es? Pues el sum. Está haciéndome el sum aquí. Me están saliendo las filas y aquí me está haciendo un sum. ¿Vale? Me está haciendo el sum de estas filas. ¿Vale? Me está haciendo el sum de la columna value. ¿Pero de qué filas? Bueno, pues este operador segment es el que se va a encargar de que me las haga de las filas correctas. De las filas con el customer 0, me va a hacer el sum. Todas las filas del 0 me las va a hacer. ¿Y por aquí qué va a pasar? Pues por aquí va a pasar también el output list. Las mismas filas, ¿vale? Customer y value. ¿Para qué? Pues porque yo lo que le estoy pidiendo es que la query me devuelva el customer y el value, ¿vale? El customer y el value, ¿vale? Digamos que por abajo me viene el customer y el value y por arriba me está haciendo esta operación, me está devolviendo el sum. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Pues que tengo un nested loops, y entonces en este nested loops lo que me está haciendo es básicamente concatenarme los datos. Me está concatenando los datos del customer, del value y de la expresión 1002. ¿Qué es la expresión 1002? Pues la expresión 1002 justamente es la expresión que tiene el sum, ¿vale? El sum este de aquí, la expresión 1002, bueno, el sum 1002 lo que hace es un case que detecta si no tiene datos de la expresión 1004 o 1005. La expresión 1004 o 1005 vienen de aquí detrás y son básicamente la 1004, será la 1005, ¿no? Sí, la expresión 1005, ¿vale? Es la que tiene el sum, ¿ok? Es decir, está haciéndome este operador una especie de tubería en el cual me entra una fila por aquí, me sale por aquí y por aquí, por arriba me está haciendo la agregación para obtener el sum, ¿vale? Es decir, me está obteniendo el 9433, una única fila, ¿vale? Si os ponéis aquí encima, veréis que tengo una única fila, lo que me sale, 9433 para un caso, y pues por aquí me están saliendo pues el resto de filas para cada uno de estos, ¿vale? Pues que en este caso pues son 8. Y me las concatena y lo devuelve, ¿vale? ¿Ok? Más ejemplos. Este operador es el único operador así curioso, ¿no? Luego también hay un ejemplo así interesante. A ver si es este. Vale, mira, este me va a venir bien porque es un poco completo también. Independientemente de que sea más o menos con esto, como lo diría yo, con particionado, más que nada para ver algo diferente, ¿no? Este ejemplo que tiene es una serie de filas en unas tablas más o menos gordas y lo que quiero es que seamos capaces de ver cómo podemos modificar un plan de ejecución utilizando operadores, en este caso el cross apply, para que veáis un ejemplo curioso de cómo trabajar con esto. Básicamente lo que vais a ver es una tabla gorda que en un caso va a estar particionada y en otros no. Y vamos a ver, simplemente para ver que está bien cargado. Aquí tengo esto. Vale, AN, bien. Vale, vamos a hacer un particionado. A ver, column find index. Withdraw existing, va a ser que no. Vale, ahora lo explico. Simplemente. Vale, workaround. Vale. Fijaos en esto. Voy a ver el plan de ejecución de esta query. ¿Ok? En el plan de ejecución de esta query tengo una tabla que está particionada, ¿vale? La tabla bórrame está particionada, tengo 1.000.000 de filas. Esta tabla lo que tengo es una partición por la columna A, ¿vale? De forma que tengo n particiones, que están aquí arriba,
Tengo 4 particiones y cada una de ellas tiene su información, con sus filas y sus cosas, ¿vale? Lo que sea. Uno de los problemas que tengo es que si nos fijamos entre estas dos consultas, ¿vale? Si lanzamos las dos queries estas, si nos fijamos en... Voy a quitar una cosa que no quiero, que es el set statistics time on. No lo quiero ver aquí para no liarnos. Y lo que quiero que veáis es que hacer una query, a pesar de que tengo ya el índice creado y todo, ¿vale? Hacer una query sobre la columna que tengo de partición y la columna que no tengo partición, la diferencia es brutal. Es decir, una columna, hacer un max a una tabla con una columna con partición, ¿vale? La columna A es por la que he particionado. Sacar un max sobre ella es instantáneo, es decir, tengo 4 particiones, me hago 3 lecturas. ¿Vale? Es decir, tengo las tablas, digamos, la tabla está como partida en 4 trozos. Hacer un max es tan simple como irme a cada uno de esos trozos y sacar el valor máximo de un índice. ¿Vale? Si hago la misma operación sobre otra columna, me tengo que leer básicamente toda la tabla, las 4 particiones, para poder sacar ese valor. ¿Vale? Es decir, me tengo que hacer un index scan de toda mi tabla y entonces hacer el stream aggregate. Fijaos que aquí, ¿vale? La diferencia entre estos dos casos es que también tengo un index scan, pero si nos fijamos en propiedades, aquí he leído las cuatro particiones, que es lo que aparece aquí en el plan de ejecución, aquí en las propiedades. Me he leído las 4 particiones, pero solo me han pasado por aquí una fila. Aquí me estoy leyendo también las 4 particiones, ¿vale? No, perdón, en esta me estoy leyendo las 4 particiones, perdonad, me estoy leyendo las 4 particiones con todas sus filas, por lo tanto aquí me están pasando, y sin embargo aquí solo me está accediendo a la partición 4, que es la partición que tiene el mayor valor de A. Como está ordenado por A y tengo una partición ahí directamente, él sabe que puede irse a la A y sacar el valor, porque lo tengo ordenado por esa columna. Si queremos hacer la consulta esta de forma eficiente, uno de los problemas que tiene SQL Server es que no tiene una implementación de un plan de ejecución, ¿vale? Nunca te va a generar un plan de ejecución eficiente para hacer esto, nunca, a menos de que se lo hagas tú. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo se hace. ¿Vale? Pero el problema básicamente es que tengo la tabla particionada por la columna A, le estoy diciendo que me devuelva tengo ya el índice este creado, de hecho, ¿vale? Es decir, tengo ya mi índice creado para la tabla en el esquema particionado de la misma columna A. ¿Vale? Este índice ya lo tengo, voy a ejecutarlo otra vez para que lo veáis, que este ya existe. ¿Vale? Entonces, ¿soluciones que podríamos pensar? Pues nosotros ponerle la cláusula para que diferencie entre cada uno de los escenarios. Si hacemos eso y leemos el plan de ejecución, obviamente nosotros tendríamos que hacer al resultado hacerle el top. Lo que vamos a conseguir es que para el primer caso, estupendo, porque me va a decir, vale, tengo una fila, para el caso de la petición con el valor 0, ¿vale? Con el valor 0, como no tengo ninguno, me va a devolver básicamente una fila, pero para el resto de escenarios, es decir, para el caso de buscar con el operador con el valor menor o igual que 10, de 1 a 10, de 11 a 20, ¿vale? Y el resto, que es este de aquí, que es mayor que 20, no va a tener tampoco opción de utilizar la partición de forma eficiente, con lo cual se me va a leer toda la partición, quiera o no, ¿vale? Y ahí es donde nosotros tenemos que jugar, ¿vale? Tenemos que jugar con la función de particionado, que es esta de aquí, que es $partition, nuestra función de particionado, que se consulta de esta forma. Nosotros podemos consultar la función basando en el valor que sea, el 9, el 11, te va a devolver una función de particionado. Y utilizando la cláusula cross-apply, con esta query de aquí, ¿vale? Vamos a poder modificar el plan de ejecución a nuestro gusto. De forma que, os voy a explicar esto un poco cómo es, ¿vale? Que esto ya de hecho es vamos a acabar ya. Lo que voy a hacer es, yo sé que tengo n particiones, en este caso sé que tengo 4, lo que hago es las enlisto todas, y eso lo hago con la cláusula values, esto es como la forma, esto sería el constant scan que veis aquí, sería el values, 1, 2, 3 y 4, básicamente para conseguir una iteración. Esto, digamos, sería como hacer un bucle. Entonces, para cada uno de los valores, para el valor 1,
Entraríamos en el nested loops con un valor 1. Para el valor 2, valor 2. Valor 3, valor 4. ¿Vale? Entonces, para el valor 1 lo que haría sería ejecutar la parte de abajo, que es el cross apply, este de aquí. ¿Y qué es lo que hace? Pues le vamos a pedir el valor máximo, que es lo que queríamos buscar nosotros, pero en lugar de decirle para toda la tabla, directamente para la función de particionado del valor, en este caso del 1. ¿Qué es lo que hace eso? Pues se viene aquí, se va a la partición y se va a la partición. En este caso también te dice que se lee las 4 particiones de la 1 a la 4. Sin embargo, en este caso solamente se va a leer, fijaos, 11 lecturas lógicas. Básicamente, por lo que estás haciendo con esto es decirle, te vas a colocar, ¿vale? Te vas a colocar en la partición 1 y me vas a hacer el max de la partición 1. Luego vas a irte a la partición 2 y me vas a hacer el max. Luego te vas a ir a la partición 3 y me vas a hacer el max. Y así, sucesivamente. De forma que, en lugar de, digamos que eso sería la solución, hacerla, lo digo para que estemos todavía en que no se me haya perdido, porque es algo un poco raro a lo mejor. ¿Vale? Estamos devolviendo lo mismo, ¿vale? El mismo valor. Lo que pasa es que la primera consulta hace 11 lecturas, la segunda 1870. ¿Por qué? Pues porque en la primera lo que estamos haciendo es facilitar, mediante nuestro conocimiento, con cross apply, que el plan de ejecución lo que haga sea una subconsulta en base a los valores que yo le estoy pasando. Eso es muy fácil de hacer con un cross apply, donde nosotros le damos aquí, pues esto es una cláusula value, pero podría ser una subquery, ¿vale? Un poco jugar con esto. Entonces, la idea es un poco que os deis cuenta de que leer el plan de ejecución no consiste solo en entenderlo, sino que la idea también es modificarlo a tu gusto para obtener el resultado que tú necesitas. Al final, los dos planes de ejecución resuelven lo mismo, pero uno es muchísimo más eficiente que el otro. En este caso concreto, el resultado al que hemos llegado, que es este, ¿vale? Esto es un patrón de acceso para hacer operaciones de agregado de forma eficiente sobre tablas particionadas. Este tipo de soluciones no te lo va a dar nunca SQL Server, por lo menos hasta, esto es un 2016 y sigue teniendo el mismo problema. Hay ciertos casos, y este es uno de ellos, en los cuales no existe una implementación óptima para resolverlos, ¿vale? Este es uno de ellos. Entonces, simplemente que os deis cuenta de eso, ¿no? De que a veces hay que leer y para leerlo tienes que entrar aquí, en las propiedades, tienes que darte cuenta de que lo que está haciendo es leerse una serie de particiones, en este caso la tabla está particionada, se tiene que leer las 4. Junto con eso le he hecho un set statistics IO para ver que realmente me está leyendo un montón de información y a mí no me cuadra algo, ¿vale? Un max, si yo tengo un índice, no debería leerme toda la tabla. Debería de posicionarme en la raíz del índice y sacarme el valor directamente. No le hace falta leerse nada más, ¿vale? Entonces, yo creo que ya hemos acabado, no tengo más tiempo, no de que me diga José lo contrario. Simplemente comentaros eso, ¿no? Que hay que ser conscientes también de que los operadores, hay información que no vemos en el plan de ejecución, en el plan de ejecución gráfico, que tenemos un XML que le tenemos que hacer caso, y que el plan de ejecución está, digamos, ligado a una serie de factores. Algunos podemos ayudarlos, como por supuesto actualizar las estadísticas, pero otros no, como el que acabáis de ver, un ejemplo en el cual, pues bueno, a pesar de que tenga las estadísticas bien, tenga el índice correcto, esté todo perfecto, no podemos confiar en que el SQL Server nos dé un plan de ejecución óptimo para él, ¿vale? Entonces, por mi parte ya estaría. Si tenéis alguna duda, sí, así que contadme lo que queráis. ¿Sí? tenemos una pregunta aquí de Alfredo Rojas. Dice, te la voy a leer, es un poco larga. ¿Por qué se producen las inestabilidades en los planes de consultas? Por ejemplo, la consulta puede funcionar más lentamente de lo esperado debido a que el plan de ejecución no es el que se esperaba. La consulta puede ejecutarse lentamente hoy a pesar de que corrió ayer rápido. Esto porque el plan de consulta ha cambiado. Claro. Sí, a ver. No, pero bueno, yo tengo ya claro la duda ya. Okay. A ver, básicamente, si os acordáis, en la demo en la que he hecho de procedimiento almacenado, en 3 casos, ¿vale? Ahí se veía un ejemplo en el cual un valor de entrada que has compilado tú la consulta, ¿vale? Ha compilado el plan de ejecución, pero luego cuando tú has ejecutado la consulta, ese valor realmente no es el mismo,
¿vale? Es decir, se ha compilado, es un ejemplo un poco absurdo, pero en fin, se ha compilado para el valor 0 y yo le he pasado un 10, ¿vale? Por decirte algo. Bueno, pues imagínate por un momento, que seguro que es lo que te va a pasar, que a mitad de día una operación resulta que ha producido una actualización de las estadísticas o una operación de reindexado. Te ha invalidado el plan, por ejemplo, y el plan de ejecución que tenías ayer ahora se ha vuelto a recompilar con un valor nuevo de entrada. Imagínate qué es lo que te puede pasar. Pues te puede pasar que a lo mejor ayer el plan de ejecución que te estaba funcionando bien estaba compilado para el valor 0, pero hoy se ha recompilado para el valor 10. ¿Por qué? Pues porque el plan de ejecución se compila para la primera ejecución y se reutiliza para el resto. De forma que si la primera ejecución que le entra es la buena, perfecto. Pero si no es la buena, estás, digamos, penalizado porque el valor que te ha entrado, que te ha compilado el plan, es ineficiente. Entonces, para eso es precisamente el caso de parameter sniffing, y para eso hablábamos antes de que para que no te pase, ¿vale? Ese es el problema de parameter. Si buscas parameter sniffing en Google te van a salir 1000 casos. Soluciones ante parameter sniffing hay un montón. Cada caso tiene que tratarse independientemente. Pero yo te recomiendo que le pegues un vistazo a estas cláusulas. Option Optimize for y Option Optimize for Value y el valor que sea. Porque con esto lo que vas a poder es fijar un plan de ejecución que sea independiente de los valores de la primera ejecución. ¿Vale? Es un poco enrevesado a lo mejor de explicar, pero la realidad es que con esto lo que haces es que te compile, independientemente del valor que le entre, que te compile para el valor que tú le digas. Que se te compile para el, por ejemplo, 55, pues se te va a compilar para el valor 55. ¿Vale? Bueno, fijaos voy a ponerlo aquí, para que lo veáis aquí, porque igual se ve más fácil así. Vamos a ponerlo en esta mismo. ¿Vale? Option Optimize for 55, ¿vale? Lo podéis poner en un procedimiento almacenado o en una query al vuelo. Vale, me falta quitarle el name porque en esta cláusula concretamente no está el name. Si no me he colado en nada, ¿vale? Si no me he colado en nada, pues... Vale, entonces lo ejecutamos ahora con... Bueno, en vez de con el 0, perdona, voy a ponerle aquí lo que decía, ¿no? El 55, algo así estrambótico para que se vea bien. 55. Rehacemos el plan de ejecución. C5. FreeProp caché para limpiar los planes, lo compilo con 0, antes se compilaba con 0, sin embargo ahora si ejecute un plan, lo venimos hasta aquí, ¿vale? Y fijaos esto, aquí está, ¿vale? Parameter compiled value 55, es decir, yo le estoy diciendo al plan de ejecución que se compile para el valor que yo quiero. ¿Y por qué el 55? Pues bueno, pues igual porque en mi análisis yo he visto que la distribución de mis datos el 55 es el mejor. ¿Vale? Pero también tenéis la opción de poner parameter unknown, con el cual lo que estás haciendo es decirle que se base en la densidad y que te haga el cálculo utilizando la densidad y no se vaya el histograma. Bueno, hay 1000 casos. Si buscas parameter del sniffing lo verás. ¿Vale? El caso que estás tú comentando básicamente es eso. Es que pues igual se te ha invalidado el plan a mediodía, te ha llegado la consulta y el valor que ha entrado pues ha hecho que el plan de ejecución sea el ineficiente. Y entonces estás todo el día sufriendo ese problema hasta que no ocurre otra vez, que se invalida el plan y se vuelve a generar y tienes la suerte de que se te genera con el valor de entrada correcto. Para evitar eso, pues tienes esto que hemos visto. ¿Alguna otra pregunta? Excelente. Perfecto. Otra pregunta de Juan Diego. ¿Existe algún curso o documentación de optimización de consultas basado en el plan de ejecución? ¿Perdona? Si tienes alguna referencia de algún otro curso o documentación sobre este tema de Claro. optimización de Sí, consultas. sí, yo tengo uno que podemos hacer, os lo voy a poner aquí, porque, a ver, en Solid yo doy uno, ¿vale? Que es este, pero de 8 horas, que es el completo. Aquí esto es un super resumen, solico.com y creo que era este, ¿vale? Este de aquí, el training este, lo vamos repitiendo cada cierto tiempo. Esto es un curso, es un seminario de 8 horas donde se ve todo. Pues si con esta información aquí te puede valer, vamos. Vale, con esto aprender de sobra, porque ya veo todos los casos y lo veo todo.
training.com, planes de ejecución, y esto es online y en fin. El próximo creo que se ejecuta en febrero. Excelente. Juan Diego, si eso te sirve para contestar la pregunta, déjanos saber. Eh, Sin más, no quedan más preguntas, Enrique. Muchas gracias, ¿verdad?, por tu tiempo y por el tema. A vosotros. Y les recordamos que ya debe haber estado comenzando el próximo tema, que es cuadros de mando, el que más suma todas las partes, por Salvador Ramos. Así que luego los invitamos a que se vayan allá al tema de Salvador. Y posterior a ese tema tendremos aplicaciones de VI móvil para SQL Server con Alexander Bulla. Así que esos son los próximos 2 temas que tenemos en agenda. Los invitamos a que participen de lo mismo en el día de hoy. Sin más, nuevamente, Enrique, gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego.